La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy directo aquí desde la Ciudad de México hasta Houston, Texas, y Adriana Braniff, que nos tiene información allá. Te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro, te saludo aquí con muchísimo frío aquí en Houston, Texas, y sí, las oficinas de nuestra casa de Central FM Equilibrio. Y pues seguimos con el tema de Ucrania. Es el tema al que más atención le hemos puesto por la gravedad del asunto. Por supuesto, podemos decirles que todo, Pedro, pues sigue incierto. Todavía está incierto, todavía el día de ayer se realizaban los últimos intentos para evitar tener una guerra estacionada ya en Europa que pudiera convertirse, claro, en una contienda, en una guerra mundial. En la mañana, los medios del Reino Unido, pues sí, en los encabezados se leía que ya el ataque a Ucrania, como bien lo comentamos el día de ayer, podría ser el día de mañana, 16 de febrero, incluso ya le daban hasta hora, fecha y hora, decían febrero 16 a las 3 de la mañana. ¿Y todo esto por qué? Pues por todo lo que se ha venido diciendo también por parte de la inteligencia norteamericana, el personal de la embajada ahí en la capital de Ucrania, la embajada norteamericana ya fue retirado en su totalidad. Los pocos que quedaban los posicionaron ya en la frontera con Polonia ante cualquier eventualidad para poder evacuar. Escuchábamos a Antony Blinken, el secretario de Estado, que decía que la dramática aceleración en la acumulación de tanques y de milicia ahí en la frontera era enorme, que ya estaban a un 80% de capacidad para poder hacer un ataque, ya hay 13,000 tanques ahí estacionados, pero surge la noticia que parece ser que va a ser la que va a prevalecer las próximas horas. Ante esa noticia de que estaban en posición de ataque, pues parece ser que hace un anuncio Rusia, un anuncio por parte del Kremlin, donde van a retirar un poco de estas tropas, no sabemos si todas o parcialmente. Es lo que se anuncia, pero Estados Unidos está escéptico, Inglaterra está escéptico, están a la espera de ver con la realidad que esto suceda. Parece ser que ahí hay un poco de optimismo en este asunto. De cualquier manera, la Casa Blanca tiene establecido un grupo especial para analizar todos los escenarios posibles. En el caso de que hubiera un ciberataque, cuáles son las medidas que van a tomar. En el caso de que hubiera un ataque a gran escala, cuáles son, o un ataque limitado que también pudiera ser, y que no les pase como cuando pasó con Crimea en el 2014, cuando al parecer pues no estaban muy preparados. Ahora sí, desde noviembre está formado este grupo importante ahí en la Casa Blanca, y varias cosas son las que tienen que analizar en un asunto de esta naturaleza ante un inminente conflicto que pudiera suceder. Como que, pues, pensar qué va a pasar con los refugiados en caso de que hubiera un ataque, por ejemplo, los que llegarían a Polonia, los que llegarían a Rumania, porque pues eso sería un conflicto humanitario, por supuesto, ¿no? ¿Cómo asegurar la embajada norteamericana ahí en la capital de Ucrania? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cuáles serían las sanciones que irían a aplicar a Moscú dependiendo del nivel de ataque que pudieran hacer? ¿Cómo responder a un sofisticado ataque cibernético, como lo dijimos anteriormente, que pudiera ser también? Sabemos que Vladimir Putin, pues miembro de la KGB, sabe perfectamente bien cómo manejar toda esta red de espionaje. ¿Cómo abastecer de gas a Europa? También es algo que se está analizando, Pedro. Sabemos que Rusia, pues, es el principal abastecedor de gas natural a Europa, y ante un eventual conflicto, pues esto es de esperarse que cerrarían la llave. Estamos en invierno y ya tendrían que estar preparados para saber el grupo de la OTAN qué hacer ante este problema. Pero sobre todo, pues qué hacer ante lo que estamos viendo, o por lo menos sí, parece ser que es lo que estamos viendo, la posición de Vladimir Putin, de la cual nos está moviendo, que es que Ucrania desista a toda costa de sus aspiraciones a pertenecer a la OTAN. Parece ser que esa sería la única solución a este conflicto de la guerra, pero pues ya para finalizar mi comentario, Pedro, para entender por qué Vladimir Putin está tan obsesionado en que Ucrania no pertenezca a la OTAN, y parece ser, pues es el punto nodal del conflicto, de ahí está surgiendo todo, pues que hay que entender un poco, o echar un vistazo a la historia y a la geografía, sobre todo, de Rusia.
Este asunto pues se analiza muy bien en un libro que revisé de Ana Rebel, que se llama Putin, una biografía del hombre más poderoso de Rusia, donde se explica perfectamente bien esto, porque pues se habla de que Rusia es un país enorme, lo sabemos, es un país enorme, es pues la nación más grande del mundo, hace frontera con 14 países, 14 puertas, son 14 puertas de entrada ante cualquier conflicto. Si a nosotros nos cuesta trabajo tener la puerta norteamericana al norte y al sur, Guatemala y Belice, imagínate tener 14 puertas donde puede entrar cualquier tipo de conflicto. Y por su tamaño esto ha sido un problema, ha sido difícil que Rusia a lo largo de la historia pueda defenderse de ataques del exterior justamente por esa situación, especialmente en la parte oeste, donde carece de muchísimas barreras naturales, no hay ríos, no hay montañas, y esto hace el asunto un poco más limitado. Y pues por lo mismo Rusia ha sido invadida varias veces, fue invadida por los mongoles en el siglo XIII, casi por los franceses en el siglo XIX, por Alemania en 1940, es la historia que ha tenido, y por eso podemos entender el temor ruso de que pueda otra vez ser influenciada o invadida, o es como una obsesión la que tiene Vladimir Putin. Cuando se divide en 14 repúblicas, la ex Unión Soviética, pues el problema para Rusia se hizo mayor. ¿Por qué? Porque se rodeó de muchos estados que antes eran parte de la Unión Soviética, y que ahora tienen la influencia de Occidente. Y estos estados pues sí quedan bajo la influencia de la Unión Europea, bajo la influencia de la OTAN, por supuesto. Hablamos de Armenia, Bielorrusia, Georgia, que también ya fue invadida. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, a Lituania, Letonia y Estonia, países bálticos, que ya incluso pertenecen a la Unión Europea y ya pertenecen a la OTAN. Así es que pues esa es la razón por la cual Putin está muy difícil que quite ese punto sobre la mesa de no permitir o no querer que Ucrania pertenezca a la OTAN y tener pues ya las pocas puertas o la poca influencia que puede tener en Europa del Este, Pedro. Sí, es en el fondo lo que está haciendo Vladimir Putin. De hecho, parte ya lo logró, que se está poniendo en el centro de la situación geopolítica del mundo y está trayendo a los reflectores de todas partes. El último movimiento que se me hizo verdaderamente maestro fue su acercamiento con China, porque eso le dio una mucho mayor fortaleza y también una mucho mayor debilidad a la postura tanto de la OTAN como del propio Biden. Yo diría más de Biden, pero de todas maneras, parte de lo que nosotros tenemos como expectativa se podría dilucidar mañana, como tú bien lo apuntas, y si no es así, de todas maneras pende una espada de Damocles en la que en cualquier momento, mientras no haya el retiro de las tropas, Rusia podría hacer su avance, ya sea sorpresivo o como sea, pero sobre advertencia no hay engaño. Las repercusiones serían tremendas y no quiero ni siquiera apuntar hasta dónde. Creo que hoy el mundo está viviendo uno de los momentos más tensos en los últimos tiempos, Adriana. Así es, Pedro, vamos a estar atentas. Esperemos que este anuncio de Rusia de la retirada de las tropas sea una realidad y vamos a estar informando al auditorio de cualquier cosa que suceda. Claro que sí, en redes y por supuesto mañana lo platicamos, Pedro. A ver qué sucedió, porque mañana es el 16 de febrero y ya cuando estemos aquí ya va a haber pasado esa hora de las 3 de la mañana que Zelensky dice que es la hora pico, por decirlo así. Vamos a ver, hay el problema del horario, pero de todas maneras nosotros aquí estaremos constantemente consignando esto a través del mundo digital. Gracias, Adriana, como siempre. Te abrazo y yo sé que tú vas a estar pendiente y si algo surge, inmediatamente hay que subirlo a nuestras formas de comunicación con nuestro auditorio. Claro que sí, Pedro, que estés muy bien. Gracias, allá en Houston, con harto frío. Aquí desde la ciudad, oye, no está mal, aquí también. Yo en la mañana he tenido frío. Central FM. Equilibrio.